Este es el video de la unidad 3 sobre cómo las células eucariotas están organizadas en partes más pequeñas, hecho por el grupo conformado por mi persona, Diego Alejandro Serrano, Laura Sandoval y Francisco Salamanca. Las membranas organizan la célula eucariota. Las membranas exteriores, como la membrana plasmática, regulan el flujo de materia desde y hacia el interior de la célula, permitiéndole interactuar con el medio exterior. En el caso de las células eucariotas se presentan membranas internas que guardan a los organelos, regulando el intercambio de materia de estos con el citosol. ¿Pero de qué están hechas estas membranas? Bueno, la mayoría están formada por una bicapa lipídica. Eh, Contienen variables cantidades de colesterol que regulan la rigidez de dicha bicapa y proteínas embebidas en la misma que permiten cosas como el transporte y la comunicación entre el interior y el exterior de dicha bicapa. Aproximadamente la membrana plasmática está conformada en un 50% de glicerofosfolípidos, un 20% de colesterol y las proteínas y otros tipos de compuestos representan el 30%. La función más importante de las membranas es administrar el flujo desde y hacia el interior. Esto se realiza de diversas formas, principalmente el hecho de que son semipermeables, es decir, que permiten selectivamente el paso de ciertas sustancias, dependiendo de su tamaño, su carga y o polaridad. Restringen el flujo de especies cargadas y de gran tamaño, y para transportar estas sustancias, usualmente se utilizan proteínas. Cada proteína es específica al tipo de especie que transporta, mientras que otras proteínas en las membranas pueden ser utilizadas como receptores, enzimas o como un método de anclaje con otras células. Las membranas son diversas y tienen aplicaciones distintas dependiendo de en qué parte de la célula se encuentre. Especialmente las eucariotas poseen un sistema de membranas internos discernibles presentes en el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas. Cada membrana de cada organelo tiene proteínas distintas que señalizan a qué organelo pertenecen en base a la función que estos organelos realizan. Así como también las mitocondrias y los cloroplastos presentan membranas dobles, las cuales son muy parecidas a las de organismos procariotas. Ahora bien, hablando del citoesqueleto de la célula, este les ayuda a mantener su forma y su organización interna, además de que les proporciona soporte mecánico. En general, el citoesqueleto se constituye por tres elementos principales, que son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios, que vamos a explicar detalladamente. En cuanto a los microtúbulos, estos son el tipo de filamento más grande de todos, de aproximadamente 25 nanómetros, y se componen por la proteína tubulina alfa y la proteína tubulina beta, las cuales se unen para formar un dímero, y a su vez la unión de todos estos dímeros va a formar una especie de tubo hueco. Y ahora hablando de sus funciones, este se encarga de dar resistencia y forma a la célula frente a fuerzas externas. También permiten el transporte intracelular de vesículas y orgánulos, como las mitocondrias, y esto lo hacen formando unos rieles para las proteínas transportadoras. Y también organizan el uso mitótico, que es el que separa los cromosomas durante la división celular. Continuamos con los filamentos de actina, que son el tipo de filamento más pequeño, de aproximadamente 6 nanómetros. Estos se conforman por proteínas de actina que están dispuestas en una cadena espiral y además se asocian con la miosina. Entre algunas de las funciones encontramos que estos filamentos de actina refuerzan la membrana plasmática, también intervienen en el movimiento celular y en la contracción muscular y mantienen la estructura de las microvellosidades. Y por último están los filamentos intermedios, que miden aproximadamente 10 nanómetros y están constituidos por subunidades de distintas proteínas que dependen de la célula que se esté analizando.
La función principal de estos filamentos, en general, es dar soporte a los orgánulos celulares y proporcionar resistencia mecánica. Entre estos filamentos hay varios tipos, pero se pueden destacar los de queratina, que están en las células epiteliales, los neurofilamentos, que los tienen las neuronas en la parte del axón, los filamentos de bimentina, que son propios de células de tejidos conectivos, y los filamentos de desmina, que abundan en las células musculares. Hablemos ahora de las membranas internas conocidas como endomembranas. Tanto el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas van a tener estas membranas. En los años 1800, Camillo Golgi fue quien descubrió el sistema de membranas. Sin embargo, ahora sabemos que no es un sistema, sino que se encuentran separadas y van a tener diferentes funciones. Tanto los lípidos como las proteínas van a ser hidrófobas y van a ser insolubles en el citoplasma, por lo que se requiere que estén dentro de algún organelo, como es el caso del retículo endoplasmático, donde se van a sintetizar los lípidos a través de diferentes enzimas y además algunas proteínas transmembranales, algunas proteínas como las transmembranales van a ser insertadas en el retículo endoplasmático antes de que termine su síntesis. ¿Pero qué sugiere esto? Entonces, cuando el ribosoma está haciendo la traducción de las bases nitrogenadas, va a formar una secuencia de señal que va a estar al principio de la cadena polipeptídica. Esta secuencia va a ser reconocida por una partícula y va a ser activadora de unas proteínas en las membranas del retículo endoplasmático, lo que va a permitir el ingreso de esta cadena al retículo endoplasmático sin pasar al citosol. Una vez se libera la partícula de reconocimiento, se envía un mensaje al ribosoma para que se termine la traducción y así tener la proteína formada dentro del retículo endoplasmático. Hablando de las vesículas, estas vesículas van a ser las transportadoras de los lípidos y las proteínas que van a encontrarse en el retículo endoplasmático. Estas vesículas van a tener dos formas de origen, por decirlo así. Una que va a ser en la endocitosis, en la membrana celular, en la membrana endoplasmática, formadores de endosomas, y otra en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático, dependiendo de diferentes composiciones de proteínas. El aparato de Golgi va a tener la función de someter las proteínas a modificaciones posttraduccionales. Una de ellas puede hacer la adición de azúcares a las proteínas. En esta imagen podemos observar cómo el transporte de las vesículas actúa dentro de la célula. Por último, el tercer organelo que va a tener estas membranas internas va a ser las vesículas, que van a contener enzimas hidrolíticas que pueden descomponer muchos tipos de biomoléculas. Estas van a descomponer ácidos nucleicos, azúcares y lípidos. Y como ya se había mencionado, va a ser una unión de múltiples vesículas de diferentes orígenes. Para concluir, las vesículas son importantes para el transporte de las proteínas y diferentes biomoléculas, y los organelos van a permitir hacer diferentes funciones, sintetizar diferentes biomoléculas gracias a su impermeabilidad al citosol. 3.4. Las mitocondrias son organelos que se autorreplican y suplen funciones energéticas en la célula. Las mitocondrias son organelos que son bastante inusuales, son como las plantas de energía de la célula. Estos organelos tienen su propio genoma y están rodeados por dos membranas. Las mitocondrias se dividen independientemente de la célula. El origen de la mitocondria.
La hipótesis más acertada sobre la mitocondria es que se originó cuando una célula con núcleo engulló un organismo procariota. Este organismo pasó a depender del entorno de la célula huésped y también la célula huésped empezó a depender de esta célula engullida para la producción de energía. Con el tiempo, esta célula se volvió la mitocondria y es indispensable para la evolución eucariota. Esta teoría es más conocida como la teoría endosimbiótica. Las mitocondrias contienen dos membranas principales. La externa rodea a la interna, con un pequeño espacio de por medio. La membrana externa tiene muchos poros con proteínas que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas. Por otro lado, la membrana interna tiene una permeabilidad restringida y es parecida a la membrana celular. Posee proteínas encargadas de transporte de electrones y de síntesis de ATP. Allí se produce la cadena de transporte de electrones. Los genomas mitocondriales son pequeños y muestran una gran variación como resultado de la evolución. La gran mayoría de estas proteínas mitocondriales se sintetizan a partir de genes del núcleo y se transportan hacia las mitocondrias. Estos incluyen las enzimas para el ácido cítrico, proteínas para la replicación y transcripción y proteínas ribosómicas. Los complejos de proteínas de la cadena respiratoria son un conjunto de proteínas codificadas por genes mitocondriales y proteínas codificadas por genes nucleares. Una buena pregunta que se nos viene a la mente es: ¿cuántas mitocondrias tiene una célula? Pues ya que las mitocondrias no se pueden fabricar desde cero porque necesitan genes mitocondriales y nucleares, estos orgánulos se replican al dividirse en dos. Las mitocondrias son dinámicas, o sea, se dividen, se fusionan y cambian de forma. Siendo así, una sola mitocondria puede contener múltiples copias de su genoma en un momento dado. Las mitocondrias se multiplican cuando aumentan las necesidades energéticas de una célula. Por lo tanto, las células con mayor necesidad de energía van a tener más mitocondrias que aquellas con menores necesidades energéticas. Así como los cloroplastos, las células vegetales también tienen pared celular, lo cual la diferencia de las células animales. Esta capa da rigidez a la célula, protege su contenido, además soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Se compone principalmente de celulosa, que es la unión de varias moléculas de glucosa formando fibras.